En medio de un maratón, un pobre niño negro lo daba todo, corriendo por un futuro mejor. La victoria estaba a nuestro alcance. Pero justo cuando se acercaba, el único corredor que estaba delante de él se desplomó. Sin dudarlo, se detuvo. La levantó en sus brazos y ayudó a un médico solitario a salvarle la vida. Abandonó la carrera. No hubo aplausos, ni focos, solo silencio. Pero 2 días después, cuando menos lo esperaba, su padre apareció en su puerta. Y lo que sucede después cambiará su vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, ¿cuál es tu deporte favorito? Comenta a continuación y déjanos saber. Marcus no parecía un corredor. No el tipo de persona que entrena con chándales brillantes o lleva paquetes de electrolitos atados a la cintura. Tenía 14 años, era delgado como un palo, de piel oscura, con pómulos pronunciados y una presencia tranquila. Todas las mañanas, antes de que el sol ascendiera sobre los tejados del parque de casas móviles donde vivía, Marcus ya estaba levantado y afuera, su aliento visible en el aire mientras repartía periódicos en su vieja y oxidada bicicleta, y luego corría parte del camino a la escuela para ahorrar tiempo. Sus zapatos, si aún podían llamarse así, se estaban cayendo a pedazos. Las suelas eran delgadas como cartón. Un cordón había sido reemplazado por un trozo de cable de altavoz deshilachado, y la tela estaba tan rota que sus calcetines, también llenos de agujeros, se asomaban a cada paso. Pero de alguna manera, cuando corría, se movía con una gracia y un poder que hacía que la gente se detuviera y lo observara, incluso si no entendían muy bien por qué. Marcus vivía con su madre, su padre y 2 hermanos menores en un pequeño remolque de 2 habitaciones. Su padre trabajaba en el turno de noche en una gasolinera en la carretera y su madre limpiaba casas cuando podía conseguir horas. Marcus sabía lo difícil que estaban las cosas. Sabía que facturas estaban vencidas, que interruptores de luz no funcionaban y, cuando no había suficiente comida, decía que no tenía hambre para que su hermano pequeño pudiera comer más. Así era la vida. Duro, tranquilo y sin muchas opciones. Pero Marcus tenía una cosa. Él podía correr. No sabía por qué era rápido. Él simplemente era. Y aunque nadie le había prestado realmente atención, le hizo sentir fuerte de una manera que ninguna otra cosa le hacía. Eso cambió el día que el señor Brooke lo vio correr. Fue durante la clase de gimnasia. La escuela no podía permitirse comprar equipamiento real, por lo que la mayoría de los niños caminaban por la pista. Marcus no lo hizo. Salió corriendo cuando el entrenador le dijo que fuera y dejó a toda la clase en el polvo, con sus zapatos andrajosos ondeando a cada paso. El señor Brooks, de pelo gris, delgado y mirada aguda, había visto a muchos niños a lo largo de los años. Pero algo en Marcus hizo que se fijara en él. El señor Brooks, un excorredor de competición, tenía buen ojo para la técnica. Y la forma de Marcus, su ritmo natural y puro, era inconfundible. Después de clase, el señor Brooks se acercó a él con un portapapeles bajo el brazo. ¿Alguna vez pensaste en entrenar seriamente?, él preguntó. Marcus se encogió de hombros. No tengo tiempo. Tengo trabajo después de la escuela. El señor Brooks no presionó, pero observó. Y la semana siguiente y la siguiente, esperó fuera de la escuela. Cuando Marcus terminó su turno en el supermercado, trajo agua, un cronómetro y, finalmente, un par de zapatillas para correr viejas pero resistentes de su propio armario. No son nada lujosos, dijo entregándoselos. Pero te durarán más de lo que tienes, dudó Marcus. A mis padres no les gustará, dijo. Creen que correr es solo perder el tiempo. Y lo hicieron. Su madre fue directa. Marcus, correr no pagará las cuentas. No comprará los medicamentos para el asma de tu hermana. Trabaja, estudia y quizás algún día consigas un trabajo de verdad. Así es como sobrevivimos. Su padre dijo poco, pero la mirada en sus ojos, cansada y desgastada, decía lo mismo. No eran malos. Estaban asustados. Habían visto demasiados sueños sin rumbo. Pero Marcus tomó una decisión. No discutió. No suplicó. Simplemente se despertaba más temprano. Siguió corriendo después del trabajo, después de cenar tarde por la noche. Corría bajo las farolas,
por callejones y por patios escolares vacíos, con la respiración agitada en el aire frío. Mantenía buenas calificaciones, hacía sus tareas y de alguna manera encajaba el entrenamiento entre todo lo demás, porque en el fondo quería algo más, no solo para sí mismo, sino para su familia. El señor Brooks lo observaba todo. Nunca presionó a Marcus. Simplemente se quedó allí parado al borde de la pista con su cronómetro y una mirada de silenciosa confianza en su rostro. Y cuando se abrió la inscripción para en el maratón más grande del estado, el señor Brooks pagó la entrada de su propio bolsillo y puso el nombre de Marcus. No tienes que ganar, dijo. Pero creo que deberías correr con gente que cree que puede. Marcus miró el formulario de inscripción, con su nombre escrito bajo filas de chicos de escuelas de élite y campos de entrenamiento privados, y asintió. Lo haré. No sabía qué pasaría después. Solo sabía que, pasara lo que pasara, no iba a dejar de correr. En las semanas siguientes, Marcus corrió como si todo el mundo lo estuviera mirando, aunque al principio nadie lo viera. Cada noche, después de terminar de apilar cajas en el supermercado de la esquina, se encontraba con el señor Brooks en la vieja pista agrietada detrás de la escuela. No había luces de estadio, ni público animando, solo el sonido de las zapatillas sobre la grava, la respiración constante de Marcus y el señor Brooks contando los tiempos de vuelta con el mismo cronómetro desgastado. Cada vez eres más rápido, decía el anciano. Pero no es solo la velocidad, es el corazón. Eso es lo que hace grandes a los corredores. En la escuela, no todos lo veían así. Algunos compañeros empezaron a notar el entrenamiento de Marcus y tenían mucho que decir al respecto. Mira quien intenta hacerse el héroe, dijo un niño con desdén, mirando los zapatos remendados de Marcus. ¿Qué sigue? ¿Los Juegos Olímpicos? Otro rió. Ojalá el premio alcance para comprarse unos cordones nuevos. El peor comentario vino de Brice Chandler, un estudiante de penúltimo año de la zona adinerada de la ciudad. Alto, presumido y lleno de sonrisas mordaces. Su padre era alcalde, y Brice nunca dejó que nadie lo olvidara. Ya había salido en el periódico local como el futuro del atletismo en el instituto. Cuando oyó que Marcus se inscribía en el maratón, se rió tan fuerte que medio pasillo lo oyó. Espero que no te tropieces con esos zapatos de porquería, dijo. Esto no es una carrera benéfica. Marcus no respondió. No tenía tiempo que perder con ruido, pero aún así le dolía. Incluso el señor Brooks se enfrentó a los susurros en la sala de profesores. Le estás dando falsas esperanzas a este chico, dijo un entrenador. Dijo, haciéndole creer que podía competir con esos corredores entrenados en la academia. Eso no es ánimo, es crueldad. Pero el señor Brooks no se inmutó. La diferencia entre la esperanza y la crueldad, respondió, es si alguien está dispuesto a trabajar por ella. Aún así, las cosas no eran fáciles en casa. El maratón se acercaba y los turnos de Marcus se alargaban. Su madre consiguió un segundo trabajo limpiando un motel junto a la carretera, y su padre se dormía de pie. Una noche, cuando Marcus llegó tarde del entrenamiento, encontró a su hermanita jadeando. Su asma había empeorado y se le había acabado la medicación esa mañana. Su madre contenía las lágrimas, acunando a la niña en el sofá. Debería haber cogido otro turno, dijo Marcus, allí de pie, sintiendo el peso en el pecho. No, respondió su madre con voz firme. Estás haciendo todo lo posible. Es que estamos cansados, cariño. Estamos todos cansados. Al día siguiente, Marcus llegó a entrenar, más callado que de costumbre. El señor Brooks le dio una botella de agua, pero al principio no le habló. Después de un rato, dijo, a veces lo más difícil no es correr. Es elegir seguir corriendo cuando tienes todas las razones para parar. Marcus asintió con la mandíbula apretada. Sigo en ello. Una semana antes de la carrera, ocurrió un pequeño milagro. El dueño de un restaurante local, que había oído la historia de Marcus, le puso un sobre en la mano después del trabajo. Dentro había $50 y una nota para el chico que corre con más coraje del que cualquiera de nosotros puede manejar. Otros lo siguieron, modestas donaciones en botes de propinas,
un par de calcetines de alto rendimiento anónimos en su casillero y un reloj de segunda mano donado por un cartero jubilado. El pueblo, antes escéptico, comenzaba a observar. Aún así, nada podía preparar completamente a Marcus para lo que se avecinaba. La última sesión de entrenamiento terminó con el señor Brooks sentándolo en el banco junto a la pista. Parecía más serio que de costumbre. No solo estás corriendo contra ellos, Marcus. Estás corriendo contra todo lo que alguna vez te dijo que no puedes. Esa voz en tu cabeza, el peso en tu espalda, las facturas en la mesa de tu cocina. No necesitas vencer a Madison Carile ni a Brice Chandler. Solo necesitas terminar sabiendo que lo diste todo. Marcus miró hacia el campo vacío donde el viento doblaba ligeramente la hierba alta. Asintió. Estoy listo. La fecha estaba fijada. Su nombre estaba impreso en la lista. Ya no era solo el chico de los zapatos viejos. Era el corredor número 212 en el maratón más grande del estado. Y sin importar quién se alineara a su lado, no pensaba detenerse. El día del maratón amaneció frío y gris con un viento fuerte que barría las calles de Birmingham como un desafío silencioso. Marcus estaba de pie entre un mar de atletas con ropa deportiva brillante, cada uno estirando, rebotando, revisando dispositivos. Él no tenía nada de eso. Su sudadera con capucha era de segunda mano. Su dorsal, el 212, le colgaba ligeramente torcido de la camisa. Y sus zapatos, aunque desgastados, se habían limpiado la noche anterior con un cepillo de dientes y cuidado. No eran llamativos. Eran los viejos del señor Brooks de toda una vida. Y para Marcus, eran sagrados. El señor Brooks se inclinó. Antes de la salida. ¿Recuerdas lo que dijimos? No necesitas que el mundo lo note. Solo necesitas saber que lo diste todo. Marcus asintió una vez, con el corazón sereno. A lo lejos, divisó la elegante chaqueta de Madison Carlile, con su coleta, flanqueada por un pequeño grupo. Cerca de ella, Brice Chandler, siempre sonriendo con suficiencia, se tomó una selfie con su dorsal en alto como un trofeo antes de que empezara la carrera. Marcus no volvió a mirarlos. Sabía a qué venía. Cuando sonó la bocina de salida, los corredores se lanzaron como una marea. Marcus mantuvo el ritmo controlado, como había practicado. Durante kilómetros, dejó que otros se adelantaran, quemando combustible demasiado pronto. Observó, escuchó su respiración, controló la sensación de sus piernas. En el kilómetro 10, comenzó a adelantar a los corredores uno a uno. En el kilómetro 16, adelantó a Brice, que ya estaba rojo de ira y claramente sobreesforzado. En el kilómetro 22, Marcus estaba en segundo lugar. Solo una persona se mantuvo en pie. Entre él y un sueño imposible. Madison. Corría como un metrónomo, con una cadencia perfecta, pero Marcus notó un cambio. Tenía los hombros más tensos, la zancada más corta. En el kilómetro 37, su brazo izquierdo colgaba torpemente. En el kilómetro 39, justo cuando el recorrido se convertía en una sinuosa avenida bordeada de altos árboles, se tambaleó hacia un lado y extendió la mano hacia la barandilla de madera que bordeaba el sendero, y entonces se desplomó. Marcus contuvo la respiración. Disminuyó la velocidad instintivamente, sus ojos se dirigieron al puesto médico cercano, justo delante, en la curva del sendero del parque. Un solo paramédico estaba de pie junto a un banco con un maletín médico y una radio, con aspecto de pánico. «Tenemos un corredor herido», gritó el paramédico por la radio. «Necesito refuerzos en el puesto de control Delta. Posible golpe de calor. Unidad central atascada gestionando el accidente en la curva oeste. Estamos solos aquí afuera». Marcus podría haber seguido corriendo. La meta estaba a menos de 3 kilómetros. Estaba a segundos de adelantar a Madison. La victoria, algo que su familia jamás había conocido, estaba al alcance. Pero no avanzó. Se dio la vuelta. Madison estaba despatarrada de lado, inmóvil, respirando superficialmente entre sus pálidos labios. Su piel se veía seca y caliente. Estaba desorientada, con los ojos vidriosos mientras murmuraba incoherencias. «Está gravemente deshidratada», murmuró el médico,
arrodillado, con la voz temblorosa. Quizás un golpe de calor, quizás algo peor. Estamos solos ahora mismo. El resto de mi equipo está respondiendo a un choque. No puedo levantarla, yo solo la tengo, dijo Marcus, ya arrodillado junto a la chica. Suavemente giró a Madison hacia su espalda, inclinándole la barbilla hacia arriba para abrirle las vías respiratorias. Se acordó de la escuela. Compruebe la respiración. Compruebe el pulso. Su pulso era rápido. Demasiado rápido. Él tomó su muñeca y la contó. Ella necesita líquidos rápidamente. No puedo salir de esta estación para ir al puesto de ambulancias. El médico dijo, está a media milla de allí. Puedes cargarla. Marcus no respondió. Deslizó sus brazos bajo los hombros y las rodillas de Madison, la levantó en un solo movimiento y se puso de pie. Sus piernas gritaban en protesta, ya ardían por la carrera de 24 metros que había recorrido. Madison no era pesada, pero era más alta que él y estaba completamente flácida. Cada paso de regreso al banquillo fue una batalla de voluntad. Sus rodillas se doblaron 2 veces. El sudor le corría por el cuello y tenía la espalda empapada. Los viejos zapatos se atascaron en el barro y casi resbalaron más de una vez en el camino cubierto de hojas. Un calambre fuerte le golpeó el costado, pero aguantó. En un momento dado, Madison se movió débilmente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás bien?, dijo Marcus entre respiraciones. Casi llegamos. Él llegó al banco y la bajó suavemente. El médico entró rápidamente, ayudándole a guiar la cabeza, abriendo un paquete de gel para presionarlo contra su cuello y abriendo una bebida electrolítica sellada. Ella necesita tener las piernas elevadas. Ayúdame. Marcus cayó de rodillas, agarró sus pantorrillas y la levantó. El médico tomó sus signos vitales, ajustó su postura y le aplicó una compresa fría en la frente. Nos has dado suficiente tiempo, dijo el médico. Ella está estable. Ella va a estar bien. Marcus se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa. Su pecho se agitaba y cada respiración era dificultosa. Se sentó en el borde del banco por un momento, solo el tiempo suficiente para ver cómo los ojos de Madison se abrían. Luego se puso de pie. Sin palabras, sin atención, sin fanfarria. Se giró y comenzó a trotar de regreso al sendero. Ahora sus piernas estaban más pesadas y le costaba más regular la respiración. Uno a uno, los corredores fueron pasando junto a él. Algunos apenas le dirigieron una mirada, otros se preguntaban por dónde había ido. Él los ignoró. No contó cuántos pasaron. A él no le importó. Cruzó la meta en el 5º lugar. Ninguna cámara hizo zoom. No le entregaron ningún trofeo. Ningún titular gritaba su nombre. Pero de pie al borde de la línea de meta, el señor Brooks esperó. Sus ojos se fijaron en Marcus en el momento en que apareció. Había orgullo en ellos. No el tipo que encuentras en los metales o los discos, sino en algo más profundo. Marcus tropezó y cayó en sus brazos y exhaló. No tenías por qué detenerte, dijo el señor Brooke en voz baja. No podía dejarla, respondió Marcus. No, dijo el anciano sonriendo débilmente. No pudiste. No dijeron nada más. Se quedaron allí parados mientras la multitud aplaudía a alguien más, alguien que no había dejado de correr. Pero Marcus sabía que había terminado exactamente como debía hacerlo. Marcus no esperaba aplausos al cruzar la línea de meta, y no recibió ninguno. Los locutores estaban demasiado ocupados gritando los nombres de los 3 primeros. Los fotógrafos se agolparon alrededor de los medallistas y la multitud aplaudió a alguien completamente diferente. A él no le importó. No fue por eso que vino. Aún así, el 5º puesto dolió. No porque perdió, sino porque la gente no entendería por qué. Ya podía sentirlo en la forma en que los voluntarios le entregaron un vaso de agua y siguieron adelante. Un chico de su escuela lo miró y dijo en voz baja, «Pensé que ibas a ganar». El señor Brooks nunca pronunció la palabra orgulloso, pero lo tenía en la cara. El viejo entrenador le dio una palmada en el hombro a Marcus, la mantuvo allí un segundo largo y dijo, «Que piense lo que quiera. Tú y yo sabemos lo que pasó ahí fuera». Marcus asintió, pero fue duro.
La meta nunca le había parecido tan tranquila. Entrenó durante meses, sacrificó el sueño, las comidas, el tiempo con su familia, y ahora estaba en medio de una multitud que no sabía su nombre, a la que no le importaba que aún le temblaran las piernas por cargar a una niña que podría haber muerto. Vieron a un corredor en quinto lugar. Ni una decisión, ni una historia. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, en la caravana, Marcus se sentó en el borde de su litera, todavía con la sudadera con capucha, el dorsal 212, arrugado en la mano, manchado de tierra y sudor. Miró al otro lado de la habitación la foto de su hermana pequeña sonriendo con 2 dientes delanteros faltantes. Colocó el dorsal junto a ella como una ofrenda y se quedó mirándola. No dijo nada. No hacía falta. A la mañana siguiente en la escuela, las cosas se sentían raras. No de forma cruel, solo distante. Algunos asintieron con indiferencia. Algunos compañeros que habían seguido el maratón dijeron cosas, como, casi lo logras o mejor suerte la próxima vez. Brice no dijo nada. Simplemente pasó junto a él en el pasillo con una sonrisa burlona. Lo más difícil llegó en el comedor. Escuchó a alguien decir, pensé que era la gran esperanza. Supongo que no. Otro intervino. ¿Todo ese trabajo para el quinto puesto? Debería haber terminado con fuerza. Marcus se quedó callado. No dio explicaciones. Pensó en contarle sobre Madison, el colapso, el golpe de calor, el médico solo, pero el momento nunca llegó. Pensó que si necesitaban un trofeo para entender por qué se detuvo, tal vez no estaban listos para saberlo. Incluso el señor Brooks, tras oír algunos susurros, preguntó con suavidad, ¿quieren que hable con el director? Tal vez hacer una declaración. Marcus negó con la cabeza. No, déjalo estar. La verdad sigue siendo cierta, aunque nadie la aplauda. Sentía que el momento iba a pasar, que todo lo que había dado iba a ser tragado por el silencio. Hasta 2 días después, un elegante Cadillac negro se detuvo frente al parque de casas rodantes de Marcus, una vista que nadie en el vecindario había visto antes. Se estacionó lentamente, deliberadamente, como si no perteneciera allí y lo supiera. Las puertas se abrieron. Madison Carile salió primero, todavía un poco pálida y con el brazo en un cabestrillo ligero. Su padre la seguía, alto, serio, vestido con un traje gris carbón, de esos que parecían caros incluso a 50 pies de distancia. La madre de Marcus abrió la puerta con su delantal. Su padre salió por un lado, limpiándose la grasa de las manos. Marcus salió detrás de ellos, inseguro, parpadeando bajo el sol de la tarde. ¿Eres Marcus? El señor Carile preguntó, dando un paso adelante. Su voz no era fuerte, pero tenía peso. Sí, señor, respondió Marcus. Soy el padre de Madison. Me contó todo sobre lo que hiciste, sobre lo que dejaste. Marcus miró a Madison, quien esbozó una leve sonrisa. Me salvaste la vida, dijo en voz baja. No creo que lo hubiera logrado si no te hubieras detenido. El señor Carile asintió. No doy limosnas, Marcus. No creo en la compasión, pero sí creo en reconocer la integridad y a ti, lo que hiciste. Esa era la definición de deportividad, de carácter. Eso es lo que quiero que se asocie a los programas que apoyo. Extendió la mano. Te ofrezco una beca deportiva completa para entrenar en un centro privado que patrocino, y si estás dispuesto, me gustaría que te unieras al club de atletismo juvenil de élite que ayudo a financiar. No se trata solo de ganar carreras. Se trata de formar líderes. La boca de Marcus se abrió levemente, pero no salieron palabras. El señor Carile se volvió hacia sus padres. Y para ustedes dos, si están interesados, tengo vacantes de trabajo en 2 de mis empresas regionales, puestos gerenciales. Ya has sobrevivido bastante. Déjanos darte espacio para vivir. Nadie habló por un momento. El silencio era denso. No era una sensación incómoda, sino pesada de alivio, de incredulidad, de la sensación de que algo raro acababa de ocurrir. El padre de Marcus se aclaró la garganta y asintió una vez. Su madre se puso una mano sobre la boca y tenía los ojos vidriosos. El señor Brooks, que se encontraba a cierta distancia, cerca de la acera,
observó cómo se desarrollaba todo. Él no intervino, pero Marcus se giró hacia él y dijo lo suficientemente fuerte como para oírse: «Si yo me voy, él también se va. Él es la razón por la que llegué tan lejos». El señor Carlyle le miró y luego asintió. «Siempre nos vendría bien un hombre con buen corazón. Considérenlo un asesor principal». Y así, de repente, todo cambió. No porque Marcus persiguiera una meta, sino porque cuando llegó el momento, decidió detenerse. Marcus no durmió mucho esa noche, no porque estuviera inquieto, sino porque finalmente todo se había calmado, ese tipo de silencio que llega después de una tormenta, después de que el señor Carlyle y Madison se fueran, después de que sus padres dejaran de pasearse, llorar y sonreír con incredulidad, después de que el señor Brooks le dirigiera una última mirada de orgullo y le dijera: «Hiciste bien, hijo». Marcus estaba sentado solo en el porche, con los codos sobre las rodillas, mirando la luz de la calle parpadear cerca de la acera. Él no se sentía un héroe. No sentía que hubiera hecho nada destacable. Pero por primera vez, se sintió visto. No solo como un corredor, no solo como un niño pobre del parque de casas rodantes, sino como alguien que tomó una decisión cuando nadie lo miraba, y eso importó. En las semanas siguientes, todo empezó a cambiar. Sus padres consiguieron un trabajo estable con horas reales y beneficios por primera vez en años. Sus hermanos recibieron mochilas nuevas para la escuela. El refrigerador permaneció lleno. Y Marcus empezó a entrenar en unas instalaciones de última generación con entrenadores, nutricionistas y un equipo que todavía le resultaba extraño en la espalda. Pero nunca se olvidó de los zapatos. Los conservó, el par viejo que le había regalado el señor Brooks, los que tenían las suelas gastadas y los cordones descoloridos. Se quedaron en una caja de zapatos debajo de su cama, envueltos en una toalla como algo sagrado, porque lo eran. Esos zapatos lo habían llevado más lejos que cualquier metal jamás podría. El señor Brooks aceptó el nuevo rol que se le ofreció, asesor principal del club de atletismo. No era glamoroso y él no quería que lo fuera. Él simplemente aparecía todos los días, con un cronómetro en la mano, observando desde la barrera cómo Marcus entrenaba más duro, corría de manera más inteligente e inspiraba a otros sin siquiera intentarlo. Su vínculo no cambió. Se profundizó. Marcus todavía escuchaba, todavía pedía consejos y todavía terminaba cada práctica de la misma manera. Un gesto de respeto, de un corredor a otro. Madison se recuperó rápidamente. Ella vino a visitarnos un día durante la práctica, parándose tranquilamente cerca del borde del campo. Marcus la notó, pero no dijo nada hasta que ella dio un paso adelante. «Vi el video», dijo. Desde el puesto de control, la cámara corporal del médico lo captó. «Podrías haber ganado. Pero no lo hiciste». «Gané», dijo Marcus. De hecho, ella asintió. «Lo hiciste». Y luego añadió: «Si hubiera sido yo, no estoy segura de que hubiera hecho lo mismo». «Nunca se sabe», respondió Marcus. «No hasta que estés allí». No era exactamente una amistad, pero era respeto mutuo, tranquilo y suficiente. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron. El nombre de Marcus comenzó a aparecer en las listas de inscritos de toda la región, y luego del país. Su foto apareció en artículos sobre estrellas en ascenso en el atletismo. Pero por más lejos que corriera, nunca dejaba de regresar. Regresaba a su antigua escuela una vez al mes para trabajar como voluntario con niños más pequeños en la clase de gimnasia, alentándolos a encontrar algo que les encantara. Ya sea correr, leer o pintar zapatillas con pegamento y brillantina. Dijo lo mismo a todos los grupos. No tienes que ser el más rápido. Solo hay que seguir avanzando. Y entonces un día vio a un niño, pequeño, quizás de 10 u 11 años, tranquilo, mirando desde el borde de la pista mientras los otros niños corrían vueltas. Marcus se acercó. ¿Quieres correr? El niño se encogió de hombros. No tengo zapatos. Marcus sonrió y se arrodilló. Abrió la cremallera de su bolso, sacó una caja de zapatos, vieja y blanda por haberla abierto demasiadas veces, y levantó la tapa. Dentro estaban los zapatos del señor Brooks, los mismos que había usado durante la carrera, los mismos en los que había llevado a Madison. No son nuevos,
dijo Marcus, extendiéndolos. Pero te llevarán a algún lugar. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Tomó los zapatos como si fueran de oro. Marcus dio un paso atrás y lo observó correr por la pista, torpe al principio, pero volviéndose más rápido con cada paso. El señor Brooks, que observaba desde el banco cercano, se reclinó y sonrió. Círculo completo, murmuró. Marcus asintió. No, dijo suavemente, sin apartar la mirada del camino. Es solo la siguiente vuelta. Y así, sin más, los zapatos siguieron corriendo. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.